y la importancia radica fundamentalmente en que es muy común, es una patología muy frecuente en nuestra provincia y a nivel país, ¿sí? Eso es lo que le da la importancia, porque a pesar de todo lo que se viene implementando, no solo a nivel de país fundamentalmente, sino también a nivel global, sigue siendo una de las principales causas de muerte en las mujeres, ¿sí? En mujeres sobre todo de edades jóvenes. Entonces me parecía importante empezar comentándoles cuál es la incidencia y la mortalidad de esta patología. Es la tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Primero se encuentra el cáncer de mama, luego se encuentra el cáncer de colon y recto, y en tercer lugar estaría esta patología. Para la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial estamos hablando, se diagnostican 600.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y mueren cerca de 350.000 mujeres por año. Esta patología tiene una particularidad, y la particularidad está en la desigual distribución de los casos nuevos y de las muertes, ¿sí? Esa desigual distribución está dada fundamentalmente por el nivel de accesibilidad que tienen las mujeres, el nivel socioeconómico y cultural, que por supuesto es diferente en las distintas regiones a nivel mundial, ¿sí? Es por eso que el 80% de la carga de esta enfermedad sucede en países subdesarrollados. Nuestro país no está exento de esta situación, ¿sí? Por año se diagnostican cerca de 5.000 casos nuevos de este cáncer y mueren más de 2.000 mujeres. También es el tercer cáncer más frecuente en la mujer, luego del cáncer de mama y de colon y recto también, ¿sí? Esta aclaración que voy a hacer a continuación, después lo vamos a desarrollar, y es que cerca del 80% de los cánceres invasores de cuello uterino se asocian a una infección, a la infección por el virus del papiloma humano, y específicamente estas variantes que son las 16 y 18. No se asusten porque yo ya les voy a explicar, ¿sí? Con respecto a esto que les decía de la desigual distribución de esta patología, acá en el mapa podemos ver, o sea, lo que está pintado con un azul mucho más intenso es donde mayor número de casos y mayor cantidad de muertes se producen por esta patología, puntualmente en la región noreste, ¿sí?, de nuestro país, siguiéndole en frecuencia el área noroeste, de la cual nuestra provincia forma parte, ¿sí? Y entonces, como para que más o menos se vea, acá tenemos desglosadas las tasas de mortalidad por cada 100.000 mujeres. Esto lo que se analizó es un quinquenio, es decir, 5 años, un periodo completo de 5 años, desde el año 2016 hasta el año 2020, y se analizaron el número de muertes sobre 100.000 mujeres. Acá lo que podemos ver que la media para el país es de 7.7 muertes por cada 100.000 mujeres. Y en este caso, nuestra provincia se encuentra por encima de esa media nacional, es decir, tiene un valor de 9.3 muertes por cada 100.000 mujeres, ¿sí? O sea que es un problema de salud pública. Como problema de salud pública hay que implementar estrategias, generar políticas de salud pública para tratar de disminuir estas tasas, de disminuir estos valores, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es el cáncer cérvico-uterino? Es una neoplasia maligna, ¿sí?, que afecta fundamentalmente el tercio distal del útero o matriz de la mujer, que tiene, digamos, en su origen una causa necesaria, que es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Qué significa eso? Que en su etiología mayormente está vinculada o está asociada la infección por este virus, que es un virus que se transmite por contacto sexual, ¿sí? Yo puse acá como factores de riesgo, pero en realidad estos actuarían como cofactores, es decir, sí o sí, en primera instancia es necesaria la infección por el virus del VPH. Y estos cofactores ayudarían a la integración del ADN de ese virus a la célula del huésped para generar las lesiones que con el tiempo podrían desembocar en un cáncer de cuello uterino. ¿Y cuáles serían esos factores?
el tabaquismo por un lado, la inmunodepresión, por ejemplo, pacientes HIV positivos, personas que están en tratamiento crónico con corticoides o con inmunosupresores por alguna patología inmunológica, ¿sí? Pacientes trasplantados. Y ven que he puesto pocos factores de riesgo. Podríamos incluir dentro de esto el inicio precoz de las relaciones sexuales, que en realidad tiene que ver con la exposición o la posibilidad de exponerse al virus del HPV. Es decir, cuanto más precoz se inician las relaciones sexuales, mayor es el tiempo que puede estar esa persona expuesta a la acción del virus, ¿sí? No está incluida dentro de estos factores lo que tiene que ver con el número de parejas sexuales. ¿Y eso por qué? Porque en realidad se necesita más que el contacto con una sola persona que sea portadora del virus para poder contraerlo, ¿sí? O sea, no está vinculado con la cantidad de contactos sexuales que se tenga. Es una patología muy frecuente y sobre todo en mujeres jóvenes. Se presentan o se diagnostican de 15 a 20 casos por cada 100.000 mujeres y los rangos etarios de mayor frecuencia es a partir de entre los 30 y los 45 años. Sin embargo, tiene una característica que es muy importante y es que es una patología de evolución extremadamente lenta, y al saber o al tener una etiología conocida, que estamos hablando que es la infección por el virus del VPH, hacen a esta neoplasia una patología totalmente prevenible. Eso es algo muy importante que les tiene que quedar a ustedes. Es 100% prevenible, ¿sí? Entonces, se nos genera un nuevo paradigma de lo que tiene que ver con la prevención. Y es que el ADN del virus del HPV se detectó en el 99% de los casos de cáncer cervicouterino. Es decir, que existe una asociación epidemiológica demostrada desde el punto de vista molecular e in vitro. Y de estas infecciones, las variantes de HPV 16 y 18 son reconocidas como carcinógenos. Cuando hablamos de variantes, porque el virus del HPV es una amplia familia de virus en los cuales tenemos más de 200 variantes o 200 cepas, de las cuales aproximadamente 40 son las que afectan la región genitourinaria, y de esas aproximadamente 15 son las que tienen potencial oncogénico. ¿Sí? ¿Qué significa eso de potencial oncogénico? Que es la capacidad, ¿no es cierto?, de desarrollar un cáncer. Y entonces, ¿cuál es el riesgo, ¿no es cierto?, de cáncer de cuello uterino de acuerdo al tipo de BPH? La tipificación o genotipificación, o sea, nosotros se enumeran los HPV, ¿sí? Entonces, como les decía, más de 200 variantes, pero 40 son las que afectan a nivel del tracto genital inferior, y de esas son 15 las que tienen ese potencial oncogénico. Ahora, el potencial oncogénico, el potencial de desarrollo de cáncer es diferente según la variante de HPV. Y es así que nosotros podemos ver que la variante 16 y 18 del HPV, o del virus, se encuentran aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello uterino, ¿sí? Luego, si a esto le sumamos la variante 45, 31, tenemos aproximadamente un 80% de los tipos de BPH que se encuentran en el cáncer cervicouterino. Ahora bien, las variantes 6 y 11, históricamente siempre se las conoce como que son las que generan las verrugas genitales y que no tendrían potencial oncogénico. Tienen potencial, pero es ínfimo, ¿sí? O sea, tienen muy bajo riesgo de desarrollar una lesión neoplásica. Y luego tenemos que saber cuál es la relación que existe entre la edad de prevalencia de la infección, estamos hablando aquí, o sea, de la infección por el virus del VPH, y la aparición de los casos de cáncer de cuello uterino. Es decir, por un lado tenemos que saber cuándo una persona o cuándo una población va a tener mayor infección por el virus del VPH y a partir de qué momento empieza a aumentar el número de casos de cáncer vinculados a esta infección, ¿sí?
Entonces, si ustedes se fijan en este cuadro, podemos ver que a edades tempranas o edades más jóvenes, es decir, antes de los 30 años de edad, tenemos la mayor cantidad de infección por virus de VPH. Sin embargo, ustedes fíjense que a partir de los 30 años comienza a bajar. ¿Qué significa esto? O sea, esta parte inicial quiere decir que la infección por el virus del VPH, en su mayoría, sean o no sean oncogénicos, pero en su mayoría son infecciones transitorias. ¿Qué significa? Uno entra en contacto con el virus, adquiere la infección, reactiva el sistema inmunológico del huésped y logra generar anticuerpos que neutralizan esa infección y la eliminan. Eso ocurre cerca del 90% de los casos, en el 85% de los casos. En el 15% restante puede ser que esa respuesta inmunológica fracase y por ende la infección por ese virus de VPH se torne persistente, lo cual hace que aumente el riesgo de presentar un cáncer a futuro. Es lo que ocurre a partir de los 30 años en adelante. Ustedes fíjense que en este caso, la línea verde, ¿sí?, que es la que representa el aumento de los casos de cáncer, comienza a elevarse a partir de los 30, luego hasta los 45 años y de ahí se mantiene en una meseta. ¿Sí? Entonces, la relación entre el VPH y el cáncer cervicuterino, lo que les decía anteriormente. La infección por VPH tiende a desaparecer sola del cuerpo sin dejar secuelas ni producir ningún síntoma, y eso la convierte en una infección transitoria, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Solo 5 de cada 100 mujeres, el virus del VPH va a hacerse persistente, pudiendo provocar algún tipo de lesión a nivel del cuello uterino. ¿Sí? Identificar o generar estrategias o tener métodos para hacer la detección de ese virus del HPV y las infecciones persistentes, lo más importante es que va a disminuir los casos de cáncer de cuello uterino. O sea, que la lenta progresión desde que aparece una infección, una lesión, hasta que se desarrolla el cáncer, hacen de esta patología que sea totalmente prevenible. Entonces estamos hablando de que se trata de una cuestión de tiempos desde que uno se infecta hasta que la puede eliminar o no a esa infección, o hasta que su persistencia en el tiempo haga que se desarrolle un cáncer. Entonces, cuando hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Primero, lo más importante es que va a haber mayor riesgo de contagio cuando se inicia la actividad sexual. Luego, desde que uno adquiere la infección por el virus del VPH, ¿sí?, ese virus ingresa a través de pequeñas efracciones a nivel de la piel genital y tiene predilección en primera instancia por las células basales, es decir, las más profundas en el epitelio. Ya vamos a explicar también con mayor detalle esto que les estoy diciendo. Entonces, en un lapso de meses que pueden extenderse hasta 2 años incluso, este virus comienza a replicarse y genera la primera de las lesiones, que son lesiones precancerosas, ¿sí?, una lesión de bajo grado, y hasta este punto, que es lo que ustedes ven, esta fracción más bien de un color naranja claro, en la posibilidad de regresión y de eliminar esa infección es entre un 80 y un 90%, que es lo que ocurre con mayor frecuencia. Si fracasa la respuesta inmunológica del huésped, entonces esa lesión va a continuar evolucionando, va a ir afectando ya 2/3 del epitelio, ¿sí?, o bien puede llegar a afectar los 3/3 del epitelio y generar lo que se conoce como lesión de alto grado en el cuello uterino. Las lesiones de alto grado incluyen estas dos categorías, que son de una clasificación previa. No voy a entrar mucho para no confundirlos, y todo ese proceso puede demorar hasta 15 años, entre 15 y 20 años. Y en este punto estamos hablando de que todavía se trata de una lesión preneoplásica, o sea, que no es un cáncer. A partir de este momento, ¿pueden pasar décadas? Sí, puede pasar más de 20 años, y en este caso sí, atravesar, ¿no es cierto?, estas células displásicas o tumoral, atravesar la membrana basal y generar el cáncer invasor.
¿sí? En esta etapa en donde tenemos este color naranja un poco más intenso, la posibilidad de regresión de las lesiones sí hay, pero es mucho menor, es de un 20% aproximadamente, ¿sí? En todo esto, en todo este circuito, estamos hablando de que tenemos mucho tiempo para generar o intervenir, ¿no es cierto?, antes de que aparezca esta patología. Sin embargo, en Argentina puntualmente, y lo que pasa en países subdesarrollados, es que las tasas de mortalidad a lo largo de décadas siguen manteniéndose más o menos en los mismos números, es decir, seguimos en una meseta. Esta gráfica ya es viejita, pero si yo les muestro una que tengamos actualizado hasta lo que sería el año 2022, vamos a tener más o menos lo mismo. Y ustedes me van a decir, y bueno, si usted me está diciendo que tenemos la etiología conocida, que evoluciona de manera lenta, entonces, ¿por qué hasta la fecha no podemos reducir los números de casos y de muertes por esta patología? Bueno, acá intervienen muchísimos factores, ¿sí? Las políticas públicas que se desarrollan para lograr combatir esta patología, el nivel de conocimiento, promoción, que la gente conozca, que la gente sepa, derribar mitos que se encuentran instalados en nuestra sociedad, en nuestras mujeres, con respecto a efectuarse este tipo de controles, aunque ustedes no los crean, todavía existen. Mantener políticas públicas ya desarrolladas a lo largo del tiempo también, ¿sí? O sea, intervienen muchísimos factores para que logremos erradicar esta patología que es totalmente erradicable. Y entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos para prevención? Por un lado tenemos esto que es la prueba de BPH como técnica de tamizaje. Ya les voy a explicar qué significa tamizaje. La prueba de BPH o test de BPH es una prueba de biología molecular. Existen diferentes metodologías. La que utilizamos acá en nuestra provincia es el test de captura híbrida y por lo general todos los métodos, todos los test de BPH, todas las metodologías, ¿cuál es su objetivo final? Es la detección del ADN viral, ¿sí?, en el epitelio o en el tejido, las células que tiene la mujer a nivel del cervix. Se toma una muestra a nivel de cervix o de vagina y se analiza posteriormente con una metodología, una técnica de biología molecular y se trata de detectar si hay presencia o no del ADN viral. Esta prueba es muy sensible, no importa cuál sea su metodología, si es captura híbrida, si es reacción en cadena de polimerasa, cualquiera fuera tiene una sensibilidad que supera el 95%, puede ser 96%, ¿sí? 97%, dependiendo de cuál utilicemos, pero es altamente sensible. Pero ¿qué pasa con el test de BPH? Su especificidad, es decir, no es tan específica para identificar las lesiones producidas por el virus del VPH como las lesiones de alto grado, ¿sí? Entonces, tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. Entonces, ahí viene que el Papa Nicolau o la citología, como prueba altamente sensible, que lo que hacemos es combinar la realización de ambas para lograr una sensibilidad del 99%, ¿sí? Perdón. Entonces, el test de BPH es una técnica suficientemente sensible como para aplicarla y hacer un tamizaje o una detección inicial, un tamizaje primario del cáncer de cuello uterino y hacer que si este estudio a mí me da negativo, yo pueda hacerlo en intervalos de 5 años. Eso me lo da la sensibilidad, la alta sensibilidad que tiene. Combinarlo o hacer el triage con citología es una estrategia adecuada y segura, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? O sea, cuando nosotros aplicamos este método a nivel poblacional, ¿qué es lo que se espera? Y nosotros esperamos que el test de BPH en una población tenga una positividad aproximada de entre un 13 y un 15%, que del total de esos test de BPH positivos, aproximadamente el 30% me den un Papa Nicolau que esté alterado. Y que de esos PAP que se encuentran alterados, aproximadamente un 2% tenga lesiones de alto grado o cáncer en la mujer, ¿sí? Es por esto que desde el año Quería 2011, preguntar, hola, sí, Italia.
Sí. en la diapositiva anterior, ¿por qué, para que los alumnos entiendan, hacen un intervalo de 5 años para hacer un test de BPH? Una paciente que da normal el test, ¿por qué debería repetirlo recién a los 5 años? Y la otra Justa- pregunta, a ver, contéstame esa primero. Bien, lo que les explicaba es, al ser un estudio altamente sensible, ¿qué estamos diciendo? Es la capacidad que tiene el estudio para detectar los verdaderos enfermos, ¿sí? Entonces, al tener una sensibilidad tan elevada, eso es lo que hace que podamos extender el periodo de tamizaje a 5 años. Lo cual significa que ustedes me van a preguntar, bueno, pero si yo me infecto con con el virus del VPH a los 2 años de haberme hecho el test, ¿cómo hacemos? Bueno, sí, eso puede suceder, claro que puede suceder, pero la seguridad que te da el test de VPH negativo que vos te hiciste es que no vas a desarrollar una lesión de alto grado o una lesión riesgosa, para que ustedes me entiendan, en ese periodo de 5 años. Y eso es lo que da la pauta, o eso es lo que nos permite hacer este tipo de estudio en intervalos de 5 años. ¿Sí? Nunca vamos a llegar a diagnosticar en una paciente previamente negativa un cáncer dentro o hasta los 5 años, más allá de los 5 años en realidad. O sea, nos da esa seguridad. Por eso es que el intervalo lo hacemos cada 5 años. Perfecto. Y la otra pregunta es, la edad de inicio para el test de BPH es a los 30 años, ¿verdad? Y que cuando Sí, estamos trabajando ya a partir de los 30 años, lo hacemos sobre la posibilidad de que nos dé entre un 13 a 15% de este BPH persistente, que esas son las pacientes que nos van a preocupar. exactamente, o sea, eso es lo que voy a Estamos decir trabajando sobre ahora. pacientes. Sí, Ahora continuamos lo entonces. que, sí, sí, sí. Entonces, a partir del año 2011 se incorporó como política de salud pública la realización de este test de BPH como un test de tamizaje primario a la población, ¿sí? A través del Instituto Nacional del Cáncer y por intermedio de lo que es el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Esto es lo que vamos a explicar ahora, que es lo que vos me decías, Iris. Primero tenemos la prevención, o sea, contamos con prevención primaria y secundaria en este caso. Como se trata de una infección viral, nosotros podemos prevenir el contagio, eso sería la prevención primaria, a través de la vacunación. La vacunación inicialmente se vacunaba a las niñas, solamente a las mujeres de 11 años, ¿sí? Esto arrancó en el año 2011 también, ¿sí? En donde se incorporó a todas las mujeres nacidas a partir del año 2000 y en ellas se colocaba la vacuna de manera gratuita y obligatoria. Es lo que se sigue haciendo, por supuesto. Y a partir del año 2017 también se incorporó a los varones de 11 años y que eran nacidos a partir del año 2006. ¿Y por qué hago la aclaración esta a partir del año? ¿Por qué? Porque si hay alguna persona que haya nacido en el año 2000 y que hasta la fecha no haya completado su esquema de vacunación, lo puede hacer de manera gratuita en cualquier servicio de salud pública de la provincia. ¿Sí? Los que nacieron, las mujeres que nacieron antes del año 2000, pueden colocarse también la vacuna, pero en ese caso no es gratuita. Lo mismo pasa para los varones, que son nacidos a partir del año 2006. Eso es por un lado. Ya vamos a hablar de vacuna también más adelante. Y lo que tiene que ver con la prevención secundaria, que esto tiene que ver con los controles de salud, es hacer el tamizaje, que tamizar significa aplicar a un determinado grupo de mujeres que no tienen ningún síntoma, ninguna patología, una prueba para identificar a aquellas con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad. Eso es lo que significa tamizaje, es decir, ponemos a todas las mujeres aparentemente sanas sobre un tamiz y nos van a quedar aquellas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad. Eso hacemos con la prueba o el test de BPH y la citología OPAP. Nosotros, o sea, a través del programa nacional, nos regimos según el algoritmo de manejo que ha sido presentado, esto ya está quedando un poquito más bien viejo, diría yo, esto ha sido presentado en el año
2015, y seguimos esas pautas de manejo de las pacientes, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esas pautas de manejo? Pacientes que tienen entre 25 y 30 años se tamizarán con el Papa Nicolau. Y las pacientes que tengan 30 años o más, se les va a hacer el test de BPH más el Papa Nicolau. Ahora ustedes me van a preguntar, y era lo que me preguntaba Iris, ¿por qué recién a partir de los 30? ¿Por qué yo a una chica que tiene 20 no le puedo hacer el test de BPH si es tan sensible? Vuelvo a retrotraerme a la gráfica en donde les mostraba en qué momento era más frecuente la infección y a partir de qué momento empezábamos nosotros a tener cáncer. El fundamento de por qué a partir de los 30 se basa en eso. Nosotros vamos a tener mayor volumen de infección en mujeres jóvenes, pero muchísimo aclaramiento o van a ser infecciones transitorias en su mayoría. ¿Sí? Por eso no aplicamos en ese momento el test de BPH. Recién lo hacemos a partir de los 30 años, que es en donde vamos a detectar con ese test aquellas mujeres en las cuales su infección es persistente o viene, no es decir, de hace mucho tiempo, y es esa mujer la que tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Por eso es que se hace a partir de los 30 años de edad y no antes. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, acá voy a hacer una salvedad. Nosotros no es que seguimos a rajatabla lo que dice acá, pacientes, o sea, acá recién se empieza a controlar a partir de los 25 años. Nosotros bien sabemos que la edad de inicio de relaciones sexuales es mucho antes, entonces lo que hacemos es iniciar el tamizaje con PAP a toda aquella mujer que haya iniciado sus relaciones sexuales o haya pasado ya un año de haber iniciado sus relaciones sexuales, ya debe empezar a controlarse con un Papa Nicolau, independientemente de la edad. Con respecto a lo que es en sí el test de BPH, tenemos dos modalidades, la doble toma y la autotoma. ¿Y esto qué es? La doble toma significa que en el mismo momento el profesional, el ginecólogo o licenciado en obstetricia, va a hacer la toma del test de BPH y luego va a tomar también el Papa Nicolau. Y luego, la autotoma, en este caso, es la propia mujer la que realiza la toma del test de BPH, o sea, no interviene ningún profesional de la salud. Ella misma hace su toma de test de BPH, ¿sí? Antes de eso, me gustaría que por favor aclares en qué contexto la paciente hace una doble toma y en qué contexto la autotoma, porque el propiciar la técnica de la autotoma tiene todo un sentido sanitario. Totalmente. Sí. Bueno, la autotoma es una modalidad que se empezó a implementar luego de un trabajo de investigación muy grande que hizo gente que pertenece al programa nacional, que incluso ha sido publicado en la revista Lancet. ¿Por qué es importante la autotoma? La autotoma es la posibilidad, ¿no es cierto?, como les decía, de que la misma paciente realice su toma de muestra, lo cual lo puede hacer en la comodidad de su casa, o sea, si viene un agente sociosanitario, le explica de qué se trata, ella misma en su propia casa, en su baño o donde ella se sienta cómoda, puede realizar la toma de muestra una vez que se le explica cómo lo va a hacer, ¿sí? En cambio, la doble toma, sí o sí, la paciente debe ir a algún servicio de atención para que un profesional le pueda realizar la toma de muestra. Entonces, ¿por qué se implementó esta modalidad? Porque aumentó 4 veces la adherencia de las mujeres a realizarse este estudio, ¿sí? Y además, con eso, se aumentó muchísimo la cobertura poblacional, ¿sí? Entonces, por eso es que es un método que se lo implementó. Y además, se midió la sensibilidad, porque ustedes me van a decir, ah, no, pero si ella se la está tomando, entonces ¿sirve o no sirve ese resultado? Bueno, en este mismo trabajo, lo que se pudo observar es que la sensibilidad de la autotoma era cercana al 90%. Nosotros habíamos hablado que la sensibilidad del test de BPH era de un 90, a partir de un 95, 96, 97%. Es decir, no redujo mucho la sensibilidad, sigue siendo un método sensible, y teníamos la ventaja a su vez de poder aplicarlo en grandes poblaciones con buena aceptación por parte de la población.
O sea ¿sí? que, por ejemplo, autotoma podrías hacer en sitios de la provincia que tengan difícil acceso a, por ejemplo, alta montaña. Podrías hacer, Totalmente, y exactamente. la doble toma lo dejarías para los lugares acá donde es más fácil el acceso a la mujer. Por tanto, también la autotoma sirve para aquella paciente que tiene algún tabú o no desea hacerse el Papa Nicolau, entonces también la coloca ya dentro de por lo menos el triage y la separación de aquella población que tiene BPH persistente de aquella que no lo tiene. Exactamente, Mm, exactamente. bueno, Y bueno, y algo que yo no les dije, pero que me parecía importante, estamos hablando de las modalidades de toma y demás, porque lo importante es que ustedes sepan que el virus del VPH es un virus que habita en piel y mucosas, es decir, no se detecta, no es un virus que yo lo pueda detectar en sangre. Por eso siempre las tomas de muestras tienen que ver con tomar muestras como la del Papa Nicolau de células que se descamen del cuello del útero o de la vagina en el caso de que sea una autotoma. Es la única manera que tenemos para detectarlo, ¿sí? bien. Luego, ¿cómo sigue esto? Es decir, yo tomo en el caso de la mujer de 30 años o más el test de BPH y ¿cómo seguimos? Si ese test de BPH me da negativo, era lo que les explicaba, recién vamos a hacer un nuevo control dentro de 5 años de esa mujer. Y si el test me da positivo, en el caso de que se haya tomado conjuntamente la muestra de Papa Nicolau, lo que se va a hacer es la lectura de ese Papa Nicolau. Si ese PAP es negativo, ¿qué es lo que me está diciendo? Esa mujer es portadora del virus, pero ese virus está en estado latente, no está generando ninguna lesión. Eso es lo que me está diciendo el PAP negativo. Por ende, a esa mujer yo la voy a controlar a los 18 meses o al año y medio, realizándole nuevamente un test de BPH con un Papa Nicolau. Ahora bien, si el resultado de la lectura del PAP es positivo, tengo que derivar a la paciente a efectuarse otro estudio, que es la colposcopía con biopsia dirigida. Eso ya va a depender de lo que vea, lo que se observe en ese estudio, ¿sí? Básicamente este sería el algoritmo de manejo, ¿sí? Entonces, bueno, acá les muestro lo que es un kit de test de BPH, lo que les decía, tenemos que cuenta con un cepillo y con un tubo colector. Ese cepillito es el que se va a introducir, ¿no es cierto?, a nivel de la vagina, en el caso de que sea la mujer misma la que se haga la toma de muestra, ella lo introduce aproximadamente 10 centímetros, lo gira 3 veces, saca el cepillito y de ahí lo coloca en el tubo colector. Si es el profesional, antes de realizar la toma del Papa Nicolau, lo introduce en el orificio cervical del cuello, lo gira 3 veces y el mismo procedimiento lo guarda dentro del tubito colector. Ese tubito tiene un líquido, que es un líquido conservante de la muestra hasta que llega al laboratorio, ¿sí? Y bueno, después tenemos la técnica para hacer la toma, en este caso si es un profesional lo que lo hace, ¿verdad? Se coloca el espéculo, que nos permite visualizar correctamente el cuello uterino, tomamos la muestra con el cepillito, ¿sí? Acá pueden observarlo, eso se coloca dentro del tubo colector y a continuación se hace la toma del Papa Nicolau, en este caso se utiliza las espátulas de aire, se la apoya suavemente sobre la superficie del cérvix y se gira 360 grados para arrastrar las células del cuello uterino, que es lo que posteriormente se va a extender sobre un vidrio, un porta, se lo fija con alcohol, y eso es lo que posteriormente el patólogo va a observar en el microscopio, ¿sí? ¿Y qué es lo que observa? Bueno, justamente queremos ver si es que hay alguna alteración a nivel de esas células provocadas por el virus del HPV. ¿Mm? Y bueno, y acá es lo que antes de arrancar con todas las imágenes que tienen que ver o cuáles son las citologías patológicas, colposcopías o biopsias, es importante que ustedes entiendan la clasificación de las lesiones provocadas por el virus, ¿sí? Primero y principal, ¿qué tipo de epitelio tenemos a nivel de cervix? A nivel de cervix tenemos un epitelio escamoso, estratificado no queratinizado. El grosor de ese epitelio tenemos diferentes capas celulares, digamos, la capa más profunda es la de células basales, que son células que tienen un núcleo más grande, con menor cantidad de citoplasma, y a medida que vamos avanzando
sobre la superficie de ese epitelio, van disminuyendo el tamaño de sus núcleos y aumentando la cantidad de citoplasma. Zona intermedia, y las células superficiales o escamosas son las que tienen un núcleo picnótico, o sea, muy pequeñito, y más cantidad de citoplasma. Ese sería el epitelio que reviste el cérvix, en la parte externa, porque también tenemos dentro del orificio cervical o en el canal endocervical un epitelio cilíndrico glandular, que es el productor de moco, ¿sí? Entonces, viene el virus del VPH a través de una microefracción en ese tejido o en la piel. Digo micro porque no necesariamente tiene que ser una herida que sea visible al ojo humano. O sea, una depilación genera micro lesiones a través de las cuales puede ingresar el virus. Y este virus tiene afinidad por las células de la capa más profunda, que son las de las células basales, ¿sí? Y a partir de allí comienza a aumentar la división de esas células infectadas, se comienzan a dividir, ¿sí? Y luego vamos a tener los diferentes grados de las lesiones preneoplásicas provocadas por el virus, que va a depender, ¿no es cierto?, de hasta dónde lleguen esas células displásicas o alteradas. Si solamente se encuentran en el tercio profundo del epitelio, estamos hablando de una lesión de bajo grado. Y acá al costado van a ver cuáles son las clasificaciones del sistema, este es el último sistema, vos corregime o no, Iris. No, sí, lo que pasa es que básicamente a los alumnos les Sí, enseñamos las lesiones epiteliales escamosas de bajo bien, grado, alto grado. eh, bien. Le hacemos la especificación de qué es ASCUS, que es una etapa en la cual un hallazgo citológico al que le faltan criterios para poder decir que es una lesión de bajo grado, y usamos solamente el ASCUS, el L-Sil, el H-Sil. No hablamos de Perfecto. patología glandular, endocervical. Sabemos que existen las lesiones que están en el canal endocervical, como el adenocarcinoma in situ, pero no hablamos de ese tipo de lesiones, dándole prioridad a esto que has puesto vos hacia la izquierda, que es todo el correlato desde una lesión de bajo grado que va a retrogradar posiblemente la mayor parte de las veces, que forma parte del periodo infectante viral, que es simplemente descrito como sin 1, displasia leve o L-Sil, y sin 2-3, que vendría a ser la lesión de alto grado o H-Sil, con el carcinoma in situ, barra carcinoma in situ, y la etapa de microinvasión, que es la que pusiste como la microfotografía Sí, número 6, que es donde ya se ve cómo la membrana basal ha sido penetrada por la proliferación neoplásica, básicamente. así es. Dejamos las lesiones más complejas porque no hay un mayor, en este momento, ¿no? Después cuando estén en Sí, gineco ya van a profundizar de otra manera. perfecto. Bueno, entonces, hemos hablado de lo que era el test de BPH, de lo que era el Papa Nicolau, y que si tenemos un Papa Nicolau alterado, por todo esto que acabamos de explicar, de la fisiopatología, de lo que ocurre a nivel del epitelio, la paciente va a ir a este estudio, a realizarse este estudio, que es la colposcopía. ¿Y qué es un colposcopio? El colposcopio es un microscopio de campo estereoscópico que tiene una fuente de iluminación potente y que sirve para hacer un examen visual de todo el tracto genital inferior. Y en ese examen lo que tratamos de identificar son cambios de color en el epitelio después de la aplicación de diferentes soluciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas soluciones? Por ejemplo, el ácido acético. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros le colocamos el espéculo a la mujer, observamos a través de este microscopio que le digo que es el colposcopio, y colocamos el ácido, en este caso el ácido acético, y lo que va a hacer es que se manifiesten o no imágenes de color blanquecina, que es lo que nosotros llamamos cambio aceto blanco. ¿Y cuál es el fundamento de por qué ocurre eso? Y eso ocurre porque este ácido lo que hace es generar una coagulación o precipitación reversible de las proteínas nucleares y citoqueratinas.
a nivel de las células. Entonces, si hay alguna modificación o hay alguna célula que está dividiéndose de manera displásica, es lo que nos va a permitir captar este ácido. Si es una lesión de bajo grado, hemos dicho que el virus tenía predilección por la capa basal, que era la más profunda. Entonces, cuando nosotros coloquemos este ácido acético, se va a manifestar como una imagen blanquecina, pero tenue. ¿Por qué? Porque el ácido acético no penetra en profundidad, entonces sí va a coagular las proteínas nucleares de esas células displásicas que se encuentran más bien profundas y nos va a dar una imagen más bien tenue, un epitelio blanco pero tenue que aparece lentamente y desaparece rápidamente, ¿sí? Les explico esto porque para nosotros los colposcopistas son estas imágenes las que, dependiendo de cómo se den, nos van a dar sospecha de algún tipo de estas lesiones, ya sea del SIN1, la lesión de bajo grado, o de las lesiones de alto grado y cáncer. Y la manifestación de estas imágenes es lo que nos permite hacer una toma de biopsia dirigida para poder tener tejido con el cual se pueda ver la histología o la histopatología y hacer el diagnóstico definitivo, ¿sí? Lo otro que utilizamos también es la solución de yodadura de Lugol, que en este caso lo que hace esta solución es teñir a todo el cuello de un color marrón caoba. ¿Por qué? El fundamento es que es glucofílico, es decir, tiene afinidad por el glucógeno. Y las células de la capa más superficial son ricas en glucógeno. Entonces en un cuello normal se van a teñir todo oscuro el cuello. Si tenemos células que tienen poco glucógeno, como son las células displásicas o las células más profundas en el epitelio, entonces esa zona va a quedar de un color más claro, que puede ser un amarillo o mostaza, y ahí es donde nos deja sospecha de que podría haber alguna lesión. Entonces, ¿Sí? para facilitarles a los chicos, la terminología sería aceto blanca, área aceto blanca para las Sí. lesiones y el Lugol, ¿cómo lo informás? Iodo negativas. ¿O Exacto. Bueno, cómo ahí lo tenés usás? dos maneras, pero bueno, sí, podríamos decirlo. Por ejemplo, si Para hay simplificar. para Ujú. simplificar, lo podemos decir así. Iodo negativo va a ser la zona en donde no capte ese lugol o esa solución, y por ende es un área de sospecha que pueda haber una lesión. Entonces podemos decir, área iodo negativa es la que tiene sospecha de lesión. Iodo positiva, que sí la está captando, no es una zona de lesión, ¿sí? Y las lesiones, bueno, en colposcopía tenemos clasificaciones que yo acá no lo puse, pero más o menos sí les voy a explicar cuáles son las lesiones más representativas, Ujú. ¿sí? Para que ellos las entiendan. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, a nivel tanto de la citología, de la colposcopía y de la biopsia, cómo se verían las lesiones, tanto las lesiones de bajo grado como las lesiones de alto grado y un cáncer en la mujer, ¿sí? Esto, por ejemplo, es la imagen de una citología, en donde ustedes pueden ver que coexisten las células superficiales, que son las que tienen el núcleo pequeño y el citoplasma grande, con células que tienen una alteración, ¿no es cierto?, una pérdida de relación entre el tamaño del núcleo y su citoplasma, que tienen núcleos con hipercromacía y el halo perinuclear, que esto es característico de la infección por HPV, y esta célula es la que se llama coilocito, ¿sí? Y desde el punto de vista de la citología nos está marcando una lesión de bajo grado. No sé si querés decir algo más, Iris. Estaba tomándote en este momento a ver cómo lo explicabas, pero lo has hecho muy bien. Ah, perdón, bueno. Acá, claro, los halos claros perinucleares, hay que comparar esta célula con las células, recordemos que la lesión es en las células superficiales y que corresponde a una muy buena relación núcleo-citoplasma, porque eso, si va perdiendo la relación, va aumentando el grado de lesión de la contraparte de epitelio que está afectada. Pero muy bien, así que podemos seguir. Perfecto. Y entonces, eso, desde el punto de vista de la colposcopía, es decir, ya tenemos el resultado de su citología que está alterada, va a ir a una colposcopía. ¿Y cómo se ve? Acá nosotros tenemos la imagen colposcópica del cérvix,
¿Qué es lo que podemos ver? Los dos tipos de epitelio, el epitelio escamoso, como yo les explicaba, y este que es el epitelio cilíndrico o glandular, la zona de unión entre ambos epitelios, que es la unión escamocolumnar, y a horas 12 en este cérvix se puede observar una imagen acetoblanca, que era lo que les decía con respecto a la instilación del ácido acético. En este caso, las imágenes, si ustedes ven, tienen bordes bien delimitados. Eso es muy importante porque a veces podemos llegar a tener imágenes más bien blanquecinas, pero sin bordes netos, y eso puede ser sugestivo de una zona de metaplasia o de transformación, porque este epitelio en esta zona, toda esta zona, permanentemente el epitelio escamoso viene a cubrir esas glándulas, y en esa transformación que van sufriendo esas glándulas, se pueden generar imágenes blanquecinas, pero son realmente imágenes de metaplasia o de transformación, no es una lesión. Esta sí, márgenes bien delimitados, epitelio aceto blanco tenue, pues si ustedes ven, se trasluce el rosado de el estroma, en este caso, a través de esa imagen blanca, ¿sí? Aparece lentamente y desaparece rápidamente. Acá tenemos otra imagen característica, es la imagen de mosaico de empedrado, que esto tiene que ver sobre todo con cómo incide el haz de luz del colposcopio sobre los vasos sanguíneos del cuello uterino. En este caso, los vasos se encuentran transcurriendo de manera paralela sobre el epitelio, y es por eso que se los ven como estas calles rojas que separan ese empedrado blanco, ¿sí? Es una imagen de un mosaico tenue. También vemos ese rosado de manera clara, es un blanco tenue, ¿sí? Los bordes están bien delimitados, pero no están sobrelevados. Acá tenemos otra imagen, esta no se ve muy claramente, pero se llama puntillado. También tiene que ver con cómo incide el haz de luz del colposcopio. En este caso, los vasos sanguíneos se encuentran perpendiculares y se ven como puntitos rojos inmersos en esta imagen de color blanquecino, ¿sí? Y acá lo que les decía es una zona de permanente transformación. Todos estos son orificios glandulares que van siendo cubiertos por el epitelio escamoso, y en su camino dejan algunos orificios glandulares todavía abiertos. Y acá, ¿qué es lo que podemos observar? Los orificios glandulares normales no tienen este reborde de color blanquecino que ustedes pueden ver. Estos se llaman orificios cornificados u orificios glandulares reforzados. Y también es un signo de que puede haber una lesión de bajo grado en el cérvix, ¿sí? Acá por ejemplo, que está bien reforzado, ¿sí? Y esto es lo que les explicaba con la solución de Lugol, ¿sí? Cuando uno lo coloca, ¿no es cierto?, capta, las células superficiales captan el Lugol y hacen que se torne el cuello de un color marrón caoba. Pero en las zonas en donde podría haber alguna lesión, no son células que tengan glucógeno y por ende no lo captan, y quedan estas imágenes como amarillentas o de color azafrán, que nos dan la sospecha de que podría ser una lesión, ¿sí? Y es a donde nosotros vamos a ir a realizar la toma de biopsia. Bueno, y acá tenemos la biopsia, en este caso, ¿sí?, de una lesión de bajo grado, en donde teníamos las modificaciones, como yo les había dicho en un principio, en el tercio, solamente ocupando el tercio inferior, es decir, el que está en contacto con la membrana basal. Únicamente en esa zona vamos a tener células displásicas. No sé si Acá querés... vemos, sí, podríamos, no ven mi cursor, ven el tuyo, pero se puede ver Sí, membrana sí. basal que está indemne, no hay células epiteliales por debajo de la membrana basal. En el espesor del epitelio uno todavía ve cómo desde la base hasta la superficie hay una maduración, es decir, que la célula disminuye el tamaño nuclear y conserva el citoplasmático, exacto. Pero como acá hay infección viral, uno ve cómo el virus acompaña la maduración y va generando este vacío perinuclear, que son los halos perinucleares, que son las imágenes clásicas de la coilocitosis.
y ve las características de la alteración nuclear. Hay pleomorfismo nuclear, hay anisopoiquilocariosis, pero todos son Acá. fenómenos leves. Entonces uno puede decir que acá solo un tercio del epitelio, que es el basal, está realmente modificado. Y uno puede ver figuras de mitosis en esta capa, nada más, en la capa del tercio basal. No es habitual que uno encontrará en el tercio medio o en el tercio superior. Entonces, por eso decimos que esta es una lesión de bajo grado. Bien. Bueno, acá era lo que también marcaba. Esta es otra imagen también, en donde Hay se pueden tema ver. glandular. Mirá cómo acá hay una luz glandular en la foto de la derecha y hacia abajo. ¿Ves la luz Sí, de la acá. glándula? Exactamente, el epitelio endocervical. Y como muchas veces los alumnos preguntan, ¿qué quiere decir que usted, doctora, informe que la lesión compromete o se encuentra dentro de la luz glandular? ¿Por qué la informamos a esa lesión? ¿Qué importancia tiene informar que hay un compromiso endoglandular, por ejemplo? Y esto tiene que ver con cuánto la lesión penetra dentro del epitelio glandular. Hay una metaplasia los cambios displásicos progresan dentro de las luces glandulares, pero eso no hace que la lesión sea invasiva, ¿no? Tenemos que ver francamente el compromiso de la membrana basal. Algunos artículos Bien. hablan de recaída local, después de Sí. un LIC, por ejemplo, cuando hay compromiso endoglandular. ¿Es así? Totalmente, es así. Eso también es muy El valor. importante. Sí. Claro, en el momento de hacer algún tratamiento, que cuando tenemos una lesión de alto grado ya hay que tratarla, en este caso a la mujer, es muy importante esto que vos estás mencionando, Iris, porque nos permite hacer una cirugía, en este caso un cono, que sea suficiente, es decir, que logremos sacar por completo la lesión. Y tiene mucho que ver con esto que vos estás explicando sobre todo lo que tiene que ver con el compromiso de glandular, o sea, hasta dónde llega la infección o la lesión en este caso, ¿sí? Bueno, y has puesto binucleación y mitosis atípicas. Esto Sí, tiene que ver también cómo el virus se va a ir integrando al ADN de la célula, al núcleo así es. celular, y condicionando otro tipo ya de proliferación. Entonces te aparecen las mitosis atípicas, que tenés una en la microfotografía de la izquierda, que parece una I Sí, invertida. Acá tenés acá, otra basal, que parece un 100 pies, que siempre decimos que parecen 100 pies. Esa sí, célula grande como un huevo que tiene un poquito más arriba, esa. Entonces esa es una luz de 100 pies, una microfotografía de 100 pies. Así. El sí, núcleo, que en realidad está ya en división y se pone ecuatorial los cromosomas. Y bien, la binucleación, que es característica también, eso no hace que cambie el grado, la binucleación, y a veces la idea de una multinucleación es un efecto citopático viral. ¿Mm? exacto, Siempre se así va a es, la única forma de terminar de corroborar los hallazgos citológicos es en la biopsia, donde uno puede ver la arquitectura y la cantidad de capas que están comprometidas. así es, Con esto quiero decir que a veces el PAP también es operador dependiente. Es cómo ha hecho la muestra, cómo ha muestreado el cuello uterino, hasta la fuerza de la presión para extraer células por exfoliación. Todo eso tiene que ver con la calidad del PAP. tal cual. Bueno, y acá ya estamos hablando de lesiones de alto grado y cómo se verían en la citología, en este caso, ¿sí? No sé si querés decir algo. Sí, ahí también estamos viendo los criterios citológicos de malignidad que hemos estudiado en el cursado: anisopoiquilocariosis, hipercromasia, la macrocariosis. Sobre todo se Ujú, ven mucho mejor en la sí, microfotografía de la derecha. Y acá lo más importante es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, que nos va a ir en el centro, por ejemplo, de esa microfotografía. Hay algunas que tienen citoplasma muy amplio, pero hay otras que, fíjate bien la del medio, que sí, desaparece el citoplasma, y es lo que nos va mostrando cómo la lesión realmente sí
eso es lo que nos va mostrando cómo ha progresado, ha perdido la maduración y está llegando a la superficie. Lo exfoliamos esta célula que nos está mostrando 3/3 del epitelio comprometidos y el grado de la lesión es mucho mayor. Así es. Bueno, esta es otra imagen también que en donde podemos Cuánto ver con daño claridad. alterado. Estas son microfotografías que uno puede acceder libre porque son las del sistema Bethesda, que Sí, Bethesda considera que este tipo de microfotografías son absolutamente públicas y compartibles justamente para la enseñanza. Así que si entran en Bethesda la van a encontrar. así es. Bueno, y así es como se verían las imágenes sugestivas de una lesión de alto grado a nivel colposcópico. Acá tenemos, este sería el orificio cervical. Bueno, en este caso no hay que asustarse, a veces el sangrado es pura y exclusivamente por proceso inflamatorio, que es muy común encontrar cuando uno hace una colposcopía. Dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre la paciente, si es que existe alguna alteración en lo que sería su microbiota vaginal, a veces el solo instilar el ácido acético hace que se produzcan estos sangraditos que son mínimos. Ustedes acuérdense que la colposcopía es la imagen magnificada, o sea, vista con un microscopio del cuello uterino, ¿sí? Acá podemos ver los cambios o las modificaciones. El color aceto blanco en este caso es muchísimo más marcado que en los casos anteriores, es decir, es un blanco de una intensidad mayor, siguen estando los bordes netos. Acá podemos ver incluso el transcurrir de los vasos sanguíneos, hay cierto mosaico también. Son imágenes que aparecen rápidamente cuando nosotros colocamos el ácido y desaparecen lentamente. Y esto nos da la pauta de que hay una alteración, como bien decíamos, citoarquitectural, que está afectando los 3/3 del epitelio y es por eso que capta tanto el ácido acético y genera esta precipitación de las proteínas nucleares. Acá lo otro que les mostraba anteriormente, los orificios glandulares están muchísimo más marcados, muchísimo más reforzados, ¿sí? Nos da la pauta de que se trata también de una lesión de alto grado. Acá también tienen esta imagen, por ejemplo, en esta fotografía, acá tenemos la unión escamocolumnar, esto serían las glándulas, y todo esto sería el epitelio escamoso. Acá tenemos esta imagen acetoblanca, muy marcada, hasta incluso puede estar como engrosado o como sobrelevado el epitelio. Acá en esta imagen podemos ver el trayecto de los vasos sanguíneos, que cuando el epitelio empieza a... la proliferación es tan importante, podemos ver que hay un trayecto vascular tortuoso, que es lo que nosotros describimos como vasos atípicos, y esto ya nos está dando la pauta de que podría haber algo de invasión, ¿sí? O sea, no solo es una imagen compatible con una lesión de alto grado, sino que también es sugestiva de que pueda haber algo de invasión. Acá los orificios, el puntillado, que ya sería grueso, un mosaico grueso, miren los vasos acá, estas formas de Y, ¿sí? Son vasos tortuosos, acá tienen esta forma de tirabuzón, todo esto nos da la pauta de que podría tratarse de una invasión, o probable invasión. Bueno, y acá tenemos lo que sería la biopsia, lo que venimos hablando desde el inicio, que tiene que ver con la alteración citoarquitectural en los 3/3 del epitelio, ¿sí? Acá se ven los vasos sanguíneos, está totalmente comprometido, ¿no es cierto?, todo el espesor. Acá sería la membrana basal, decime vos si estoy bien, Iris, Acá estoy. ¿sí? A ver, volver a marcar, por favor. Por acá. Tomando lección. Sí, Sí, no soy muy están- ducha yo para describir no, el epitelio escamoso ahí está rellenando supuestamente una estructura glandular, por eso la ves tan Exacto, redondeada, ¿no? Pero siempre está por exactamente, dentro de la membrana basal. Ahí ha sustituido exactamente. todo el epitelio glandular, entonces se ve como una gran lengüeta. Ya, exacto, así es. Bueno, y acá lo que les quería graficar es cuando ya esa alteración excede el límite de la membrana basal. Esta es la membrana basal. Acá tenemos, miren, acá se ve bien lo que estábamos explicando, que es la alteración citoarquitectural. Ay, perdón.
en todo el espesor del epitelio, pero si ustedes se fijan, esta es la membrana basal y como acá, en esta zona, la lesión ya atravesó la membrana basal y comienza a invadir otros tejidos. Eso es lo que se llama microinvasión, que es clasificado como carcinoma de células escamosas superficialmente invasor. Esto está dentro de lo que es la estadificación del cáncer de cuello uterino, es un cáncer inicial pasible de un tratamiento incluso local con un cono. Si es que los márgenes están libres de enfermedad, sería un tratamiento curativo para esta mujer, ¿sí? Pero bueno, les quería marcar puntualmente cómo se observa en la histología, ¿sí? No sé si querés agregar algo más. Está perfecto. Se ve una Bien, discontinuidad de la membrana basal, cómo esas lengüetas se están este, difuminando, no hay un borde que la contenga, y eso es porque ha roto la membrana basal. Hay una reacción inflamatoria que acompaña. A veces no es tan fácil para el patólogo ver esta interfase, como está acá en la foto que está tan clara, porque justamente se oscurece por el infiltrado inflamatorio, sí, eh, que es una reacción estromal que puede acontecer, porque hay, por supuesto, un crecimiento que es anómalo. Entonces, sí, justamente esto es el carcinoma de células escamosas superficialmente invasor, CISCA, y que tiene una sigla por definición que la resume a la entidad, y que lo más importante es entender que hay una posibilidad terapéutica, de terapéutica local. No necesita ser, por ejemplo, medidas como histerectomía, por ejemplo, ¿no? Que me totalmente. imagino que eso debe ser bastante complejo, porque hay pacientes que tienen una visión, tienen cancerofobia y realmente quieren terminar con la patología, terminando también con su útero. ¿Se entiende, no? Que digo que quieren una medida drástica y uno tiene que tener el fundamento para explicar por qué no sería necesario. No sé si te ha pasado. Sí, pasa muchísimo y es importante eso que decís. Claro, las pacientes entran, o cualquier persona que vos nombrás la palabra cáncer y entra en pánico y lo primero que quiere es que vos saques todo y en realidad muchas veces, sobre todo en esta patología, no es la solución. ¿Por qué? Porque la infección por el HPV, el virus genera un efecto de campo, es decir, el virus no solamente habita en la región del cuello o en la zona en donde se haya encontrado la lesión. El virus está habitando toda la región perineal, por ende las lesiones, si aparecen, pueden aparecer en cualquier sector. Con lo cual, sacar el útero, por ejemplo, no sería la solución definitiva, y entonces por Claro, eso es que nosotros le explicamos a las pacientes que hay que hacer lo que sea correcto y óptimo para ella, porque siempre vas a tener que estar en control para evitar o para hacer una detección temprana de alguna lesión preneoplásica que pueda, que haya que tratar. O todo quizás que el resto no. del tracto, por ejemplo, vulva, vagina y ano genital, la región anal, el canal anal, que también puede ser susceptible de tener lesiones por BPH oncogénicos. Y entonces siempre hay que recordar que no necesariamente por extirparse una parte del sistema genital estamos curando la infección. Exacto, exactamente, exactamente. Eso es muy importante de recalcar. O sea, no es que, bueno, me sacan el útero y ya está, me olvidé, no tengo que hacerme ningún otro control más. No, lamentablemente siempre hay que hacerse los controles por el riesgo de que pueda aparecer una nueva lesión en algún otro sector de la región perineal, ¿sí? Bueno, esta es la estadificación, no los voy a marear con esto. Básicamente, ¿de qué nos sirve a nosotros los ginecólogos la estadificación? Nos sirve fundamentalmente para, por un lado, estratificar el pronóstico que va a tener esa paciente, o sea, vemos qué tamaño tiene el tumor, qué es lo que está comprometiendo y qué posibilidad de tratamiento tiene, o sea, porque el tratamiento tiene que ser el mejor tratamiento que le podamos ofrecer a esa mujer. Y eso va a depender fundamentalmente de esto, que es la estadificación del cáncer de cuello uterino y se basa fundamentalmente en el tamaño tumoral y en la invasión, obviamente, linfática, ¿sí? De esa manera vamos a tener 4 estadios.
En el primer estadio el tumor se encuentra localizado a nivel del cuello. Los estadios iniciales, que son el estadio 1A, son microscópicos, como la imagen que le mostrábamos anteriormente. Eso no lo vemos a simple vista, sino que es el patólogo el que nos está informando esa microinvasión, no la vemos nosotros. Dependiendo de cuánto profundice en el epitelio, va a ser el tipo de microcarcinoma que exista, y en base a eso el tratamiento que nosotros le podemos ofrecer a la mujer. El estadio dentro del 1, el 1B, son tumores macroscópicos. Eso sí yo los puedo ver cuando pongo el espéculo, cuando realizo la colposcopía, o sea, son visibles al ojo. Y de acuerdo al tamaño que vayan teniendo, si tienen menos de 2, más de 2 a 4, vamos a ir optando por Ya diferentes son tratamientos. centímetros, porque como ¿Cómo? bien ya son centímetros lo que uno puede medir las lesiones. Más de 2 centímetros, exactamente, perdón, sí, ya sería, ya no Claro, porque estaríamos importa, graduando en... porque pasamos del estadio 1A, que es milimétrico, a los estadios donde se mide por centímetros. Exactamente, en el B ya es macroscópico, lo medimos en centímetros. Y después tenemos el estadio 2, que es cuando ya el tumor avanza más allá del cuello uterino, ¿sí? Pero no excede o no llega hasta la pared pelviana ni hasta el tercio inferior de la vagina. Es decir, puede afectar ligamentos que son los que unen o anclan el útero dentro de la pelvis, son los ligamentos uterosacros o los ligamentos los paramétrios que se llaman. No los afectan en su totalidad, en su unión hasta la pelvis. O bien, en la vagina no llegan hasta el tercio inferior de la vagina. Ese sería el estadio 2. Después, en el estadio 3, en donde sí ya llega hasta la pared pelviana y tercio inferior de la vagina, y puede haber compromiso también de lo que es la función urinaria, en este caso hidronefrosis o deja de funcionar el riñón, o podemos llegar a tener algún compromiso de los ganglios linfáticos inguinales, pelvianos y paraórticos, ¿sí? Y luego el estadio 4, que es cuando ya tenemos invasión de otros órganos, ya sea la vejiga o el recto o invasión a distancia. El pronóstico, por supuesto, va a ser mucho mejor en estadios iniciales, o sea, cuando nosotros tenemos un estadio 1, tenemos un 85% de sobrevida de esa mujer a 5 años, realizando, efectuando el tratamiento correcto, que por lo general hasta el estadio 1 y 2A sería, que hasta ese estadio podríamos llegar a plantearnos una resolución quirúrgica, o sea, haciendo una anexohisterectomía radical y haciendo una linfadenectomía total. A partir del estadio 2B, ¿sí? Y en adelante, ya el tratamiento se basa en hacer radioterapia, radio y quimioterapia concurrente y braquiterapia, que es la irradiación focalizada en la región del cervix puntualmente, ¿sí? Entonces el planteo de ya no es quirúrgico, sino hay una terapéutica dirigida, pero sin resección. Exactamente, sin resección. Sería, esa es la opción terapéutica. Existen muchísimos trabajos que confirman que luego de ese estadio que te estaba diciendo, que es el estadio eh, el 2A2, luego del estadio 2A2 o a partir del 2A2, es decir, cuando tenemos tumores de más de 4 centímetros de tamaño, o bien que invaden parametrio o tercio inferior de la vagina, ¿sí? O hay algún compromiso ganglionar, bueno, en ese caso ya la respuesta al tratamiento es exactamente la misma o incluso mejor con la radioquimioterapia concurrente más la braquiterapia. ¿Sí? Esta clasificación de la FIGO, esta estadificación de la FIGO, no es un estadio solamente anatomopatológico en base a medidas, sino que tiene criterios clínicos e imagenológicos incluidos, es así, ¿verdad? No es una estadificación común y corriente como TNM nada más. No, 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 Incluye no, otros total. criterios muy importantes, porque hacer la invasión pélvica, por ejemplo, o metástasis, se obtiene por otra metodología que no es únicamente la anatomía patológica. No, no, no. O sea, nosotros, ¿cómo hacemos? Una vez que hacemos el diagnóstico histológico del Sí, cáncer, solo lo que una se pata hace nada es, más.
Claro, esa sería una parte. O sea, ¿cómo hacemos para estadificar? Hay que pedir un estudio por imágenes, una resonancia magnética abdominopélvica para poder evaluar la extensión de esa tumoración, si es que excede, digamos, los límites del cuello uterino, si hay algún compromiso de los parámetros, los ligamentos que unen, que era lo que les explicaba, si hay compromiso a nivel ganglionar o linfático, ¿sí? Y además hacemos el examen ginecológico de la paciente, se hace un examen clínico para también valorar el nivel de compromiso que pueda haber de estas estructuras adyacentes al útero y medir también el tamaño tumoral, que eso también lo hacemos a través del examen ginecológico. Luego, la conclusión de todos estos estudios es lo que nos va a dar el estadio en el cual se encuentra la mujer, ¿sí? La citoscopía y la rectoscopía en caso de que No, tengan. Ujú. en realidad son dos estudios que se realizaban antes, es decir, Antes. antes de esta nueva clasificación de FIGO, que hasta incluso en el año 2021 ya tiene una nueva modificación, pero bueno, es muy, muy específico, por eso yo no los quería marear tanto con eso, pero esta última clasificación de FIGO incluye dentro de los estudios complementarios solamente la resonancia magnética nuclear Perfecto. como Informa método partes complementario. blandas, ¿Cómo? que es muy buena para informar el estado de las partes blandas y órganos de la cavidad abdominal. Totalmente, dejando en desuso lo que se hacía anteriormente, que era la cistoscopía para valorar el nivel de compromiso que podía haber en uréteros, o sea, hidronefrosis, o si el riñón estaba comprometido también en su funcionamiento, que no dejan de ser cruentos, lo mismo que la rectoscopía, ¿sí? Que también son estudios que se han dejado de utilizar y que han sido reemplazados actualmente por la resonancia magnética. Bien. No sé si algo más quieren saber con respecto a esto y No, los está claro que en el tratamientos. cuadro este, la sobrevida a 5 años, está clarísimo que el in situ sería el estadio ideal hasta el que uno pretendería que la paciente llegue 100% de sobrevida, la importancia del diagnóstico de las lesiones precursoras, el 85% Totalmente. en el estadio 1, o sea que ya hay un 15% de pacientes que nos pueden evolucionar en forma desfavorable o estar subestadificadas, por ejemplo, y Así es. un 65% en el estadio 2 cuando ya tiene entre 2 y 4 centímetros más o menos, y con Exacto. compromiso de la vagina, 35% cae rotundamente un estadio 3 y el 7% es nefasto esto para un estadio 4, pero bueno, ya tiene compromiso del recto, metástasis a distancia, invasión de la vejiga. O sea, creo que sintetiza claramente cuál es la evolución en las pacientes. Y la causa de Totalmente. muerte, o sea, la causa, la falla renal como complicación, ¿verdad? Al compromiso ureteral de la vejiga. Y también tenemos compromisos por la terapia, que es muy importante que uno sepa que si hace braquiterapia, radioterapia local, van a aparecer otras complicaciones, trayectos fistulosos, la muerte es bastante, veo las pacientes con fístulas recto-vaginales y es realmente muy complicado la sobrevida de estas Es pacientes que han... tremendo, o sea, porque Sí, te pasa mucho de que cuando tenés pacientes en estadios avanzados, nosotros llamamos estadio avanzado desde el estadio 2 en adelante, así como exacto. lo escuchan. Desde el estadio 2 en adelante, el problema está en que no podés muchas veces comenzar el tratamiento de la patología por las complicaciones que empiezan a haber. Y cuando hablamos de complicaciones, estamos hablando que deja de funcionar el riñón, que esa paciente tiene que ir a una diálisis, que hay que colocarle un catéter para dilatar el uréter. ¿Qué pasa? El tumor empieza a invadir y empieza a comprimir esos uréteres que no permiten el paso de la orina. La mujer no puede orinar como corresponde, empieza a haber hidronefrosis, el riñón deja de funcionar, hay que dializarla a esa mujer, se pone anémica o tiene mayor riesgo de infecciones concomitantes como infecciones urinarias. Si el tumor ya avanza sobre lo que es todo lo que es la vagina, puede haber incluso fístulas, que era lo que vos comentabas, fístulas rectovaginales. La mujer puede llegar a tener tal inmunodepresión que hasta incluso puede entrar en un proceso de sepsis
O sea, Claro. es muy complicado y es lo que nosotros queremos evitar. Sobre todo por lo que yo le decía al principio de que hasta un carcinoma in situ o hasta un estadio 1, nosotros tenemos décadas de, infec Exacto. de Décadas de décadas oportunidades, de, décadas de coin- oportunidad de diagnóstica. de convivencia de esa mujer con la infección por el HPV. Tenemos décadas, o sea, oportunidades de diagnosticarla y que esta mujer no llegue a un cáncer, existen, ¿sí? Y Entonces, estamos hablando tratar de de una paciente aprovechar. que por lo menos tiene 40 años, o sea que es joven, tiene hijos pequeños, muchos hijos en ciertas circunstancias, porque esto es un cáncer que tiene una distribución inequitativa. Hay como uno se da cuenta que no es que cualquier mujer va a desarrollar cáncer de cuello uterino, son aquellas que tienen menor posibilidad de acceso, quizás menor educación, también tiene más restricciones por tabú. Hay mujeres que mueren en el rango socioeconómico más bajo que la que tiene acceso a educación, ¿verdad? Esto también es una realidad. Es una realidad, Además totalmente. de lo Es así, geográfico. Por eso decimos que marca una inequidad y una desigualdad. ¿Mm? Bueno, totalmente. Así es. creo que esta es la última, Italia. Esta la de, sí, era La hablarles algo vacunación. y si además de poder diagnosticar a tiempo nos hacía falta algo más, y bueno, tenemos la posibilidad de la vacunación para toda la población, o sea, disminuir el riesgo de contacto con el virus directamente. Esto, como les decía en un principio, ha sido incluido a partir del año 2011 para todas las mujeres. En esa primera instancia, la vacuna que se colocaba es esta, la primera, que es la bivalente, es la vacuna Cervarix. En este caso, esta vacuna, cualquier vacuna, eso es lo que quiero explicarles, cómo son o cómo están constituidas. Bueno, se obtienen a partir de una técnica de ADN recombinante en donde lo que se constituye básicamente a esta vacuna es una partícula semejante al virus, en inglés sería BPL o virus-like particle, que se obtiene de la proteína de la cubierta del virus. La cubierta del virus, o sea, el virus está constituido por una cubierta o proteínas de la cápside, y luego el ADN episomal, ¿no es cierto?, que se encuentra dentro del virus. Las vacunas se forman a partir de la proteína de la cubierta L1, con lo cual no se está inoculando una vacuna a virus vivos, ni a virus atenuado, ni nada por el estilo. Esto es ¿Sí? Eso es importante aclarar. siempre la vacunación va a tener un porcentaje de población que se puede complicar con una administración como esta, pero no excede ninguna, quiero decir que, porque se han descrito, han salido artículos terribles sobre la vacunación para virus de VPH. Claro, Eh, bueno, sí, eso siempre sí, va a haber un... sí, son publicaciones y que no tienen relación, o sea, si después vos ves bien, todas esas publicaciones que se hicieron eran por alguna otra patología concomitante que tenía la paciente, no realmente vinculada a la vacuna. Es una vacuna extremadamente segura y es por eso que ha sido incluida Claro. dentro del calendario de vacunación en nuestro país para todas las niñas y los niños de 11 años. O sea, las Tiene complicaciones son las clásicas, las locales. exactamente, Las son las locales, clásicas para cualquier otra vacuna, es decir, el claro. enrojecimiento en la zona, el dolor en el brazo, quizás un poquito de aumento de la temperatura, Ujú. nada Como cualquier diferente, sí. nada distinto a cualquier otra vacuna que uno se pueda administrar, ¿sí? La Las tetravalente vacunas, va a incluir los serotipos que son los serotipos de bajo riesgo, dos claro, serotipos de bajo riesgo. tenemos el 16 y el 18, que son de alto riesgo, y el 6 y 11, que son para prevenir el desarrollo de las verrugas genitales. Y la Ujú. nonavalente, que se empezó a comercializar el año pasado acá en nuestro país, previene contra 9 variantes de HPV, es decir, se agregan al 16 y 18 otras variantes que también tienen potencial oncogénico. Ahora, lo que yo quiero aclarar es lo siguiente: una persona vacunada ya no se tiene que controlar más, y no,
porque les vuelvo a repetir, hay más de 15 variantes que son oncogénicas. Las vacunas solamente previenen el contagio de un determinado número de esas variantes oncogénicas, por ende, no impide o no, las mujeres igualmente cuando empiecen a mantener relaciones deben realizarse los controles igualmente. Esto, por supuesto, va a disminuir enormemente el riesgo de contagio, pero hay otros factores de riesgo también asociados al desarrollo de cáncer de cuello uterino. Vos has dicho que casi el 80% están asociados. Nos quedan un 20% totalmente, que que están asociados a, exactamente, que no tendrían relación con la infección por el virus del VPH. Si bien es muy bajo, pero existe, por ende también deben controlarse. Y tenemos, como les decía, otras variantes que no están incluidas en la vacuna, si bien son menos frecuentes, pero uno se puede contagiar también de esas, ¿sí? Lo otro importante es que ustedes sepan cuáles son las indicaciones. Las indicaciones de vacunación son a partir de los 9 años de edad y hasta los 45 años, sobre todo, pero hacen la aclaración puntualmente hasta los 26. ¿Por qué? Porque en esas edades es donde más inmunogénicas son las vacunas y tienen mayor producción de anticuerpos, ¿sí? Están indicadas tanto para hombres como para mujeres. Tanto la Gardasil como la Gardasil 9 no solamente previene las lesiones precancerosas y cancerosas a nivel de cuello, sino también a nivel de vulva, de vagina, cáncer de ano, ¿sí? Y las verrugas genitales. La pauta de vacunación en nuestro país es a los 11 años, que es lo que le corresponde en el calendario de vacunación. ¿Cómo se va a hacer? En 2 dosis, separadas cada dosis por 6 meses, ¿sí? En toda persona que tenga menos de 15 años. Cuando tiene más de 15 años, en ese caso ya debe realizarse, estoy hablando puntualmente para las que se encuentran en calendario, que son Gardasil, más de 15 años se deben colocar 3 dosis, la primera a los 2 meses y a los 6 meses, ¿sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto. Lo es importante es recomendable que... que un adulto se ponga la vacunación. Casi siempre me preguntan después de la clase de los alumnos, sí, a ver, ¿hay alguna probabilidad de que nos vacunemos fuera del término con la nonavalente, con la tetravalente? Sí, o sea, siempre va a ser útil la vacunación e incluso hay un trabajo que muestra que en pacientes que han tenido, que han sido tratadas por una lesión de alto grado, sin 2 o sin 3 en el cervix, sería de buena práctica la vacunación. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa mujer ya es portadora de una variante, el que ella se vacune va a mejorar su inmunidad con respecto a esa infección y a su vez va a reducir el riesgo de recurrencia de una lesión por ese mismo virus. Y la reducción es bastante importante, estamos hablando de entre un 60 y un 65%. Es decir, que estos trabajos avalan la colocación o la vacunación en mujeres que ya han sido portadoras de una infección y que ya han sido tratadas por una lesión de alto grado en el cuello. Para eso sí también nos sirve la vacunación. Y después, si existe alguna persona adulta que quiera colocarse la vacuna, eso tiene que hablarlo puntualmente, o sea, sobre todo en las personas de más de 45 años. Nosotros lo que yo le he planteado es que hasta los 45 podrían colocársela. Ya tiene que ver más el conocimiento que tenga el médico de esa persona, o sea, ya eso se acuerda de manera directa con cada paciente, para las personas de más de 45 años, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Claro, a ver si alguna pregunta surge de los chicos. lo que ustedes quieran, espero haber sido clara, y si no, que me No, pregunten sí, las dudas muy que claro. tengan. Por ahora no, doctora, fue muy clara, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro, gracias. Muy linda la clase, doctor. Bueno, les agradecemos la Gracias, doctora. participación.
Bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno, Gracias, a vos, Italia. Iris, No sé si la y primera a, parte, no, por favor. Como tengo delay y estoy con una demora en el internet, no sé si se escuchó toda la presentación. Yo te agradezco muchísimo que hayas participado. Vas a ser invitada, por supuesto, en otras oportunidades. Y te agradecemos todo lo que nos has aclarado de los conceptos que son tan importantes desde el punto de vista clínico, que muchas veces el patólogo necesita como complemento, ¿no? Así que bueno, un placer. bueno, el placer es mío y les agradezco mucho, ¿sí? Y a través tuyo, a la gente que forma parte de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad. Así que bueno, estaremos en contacto Bueno, y para lo que sí, necesiten. bueno, muchas gracias, Italia. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias a Abrazo. todos. Gracias, doctora. Me gusta participar, hasta luego.